Y Ventanas, ventanas inteligentes, te presenta Aló Presidente. Bueno, tengo ya por aquí algunos Windows. Adrián Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Rafa Serna, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de libros. Antes de que llegue julio y nos metamos en asuntos tecnológicos, queremos hablar de libros porque nuestra Patri ha sacado esta semana ya a la venta su libro, su primer libro. Patri, ¿cómo van las cosas? ¿Estás contenta? Hombre, pues la verdad es que sí, porque algo de lo que me gusta y de lo que hablo en este libro y que se lo cuento a la gente y la gente parece que está respondiendo, pues ¿qué más se puede pedir? ¿No? Que les guste y que lo lean, ¿no? Malditos y maldiciones en Hollywood. Maldiciones y malditos Sí, en señor. Hollywood. ¿Qué nos cuenta? ¿Historias reales de Hollywood? A ver, sí y no, me explico. Los casos, las personas son reales, pero luego, claro, hay mucho misterio, hay casos de leyendas urbanas, de fantasmas, de muertes sin resolver, que las muertes son reales, pero que, bueno, luego con el transcurrir del tiempo no se ha descubierto el porqué de esas muertes o los posibles asesinos, y el enigma ha permanecido en algunos casos hasta nuestros días. Cuéntanos, por ejemplo, un detalle de los que aparecen Vale. en el libro, un detalle de Hollywood, de alguno de estos misterios o maldiciones, uno conocido quizás Sí, o no tan mira, conocido. Para los amantes del misterio y de este tipo de asuntos, hay uno que es el caso de la Dalia Negra, que fue una chica que se llamaba Elizabeth Short y que en 1947 su cuerpo apareció desnudo, partido por la mitad, literalmente, Hostia. y con unas laceraciones en su cuerpo, bueno, horribles. Allí en Hollywood. Allí, en una zona de Los Ángeles. Ella se movía por la zona de Hollywood Boulevard, de Sunset Boulevard, ¿no? Pues como tantas que fueron a esa zona pues a perseguir sus sueños. Y a partir de ahí, bueno, pues los periódicos de la época se hicieron gran eco de todo este asunto y el misterio permanece hasta nuestros días. Es un asesinato que conmocionó a la sociedad estadounidense porque, claro, una chica tan joven, 22 años, que aparecía así, de aquella manera, ¿quién y por qué la mató? Y de esa forma, con torturas también, pues sigue siendo un misterio. Ajá, ¿y por qué te dio por Hollywood y por las maldiciones y los misterios de Hollywood para tu primer libro? Pues porque siempre me ha gustado el cine, sobre todo el cine de antes, porque el libro se centra entre el inicio desde el cine mudo hasta 1980. Y el cine clásico siempre me ha gustado. Y entonces he unido pues una cosa que me gusta mucho, que es el cine, con otra que también me gusta mucho, que son los misterios y la intriga. Me pregunto al oyente si el libro habla del satanismo en Hollywood. Algo sí, algo sí. ¿Hay satanismo en Hollywood? Sí, Satán siempre se ha acercado a Hollywood y ha estado presente. Incluso ha habido actores y actrices que cuentan que lo han practicado y que eran adeptos a ¿Sí? a esta disciplina espiritual, vamos a decir. O sea, que no solo Nacho Vidal en España, hay No, actores déjate en Estados en paz. Unidos que también Sí, apuestan sí, por sí, esto. sí. Y además cuentan que incluso alguno que quizá a priori no te lo parezca, como Sammy Davis Jr., por ejemplo, el amigo de Frank Sinatra, pues cuentan que se acercó en alguna ocasión al tema del satanismo. Ajá, bueno, ya está a la venta. ¿Sí? ¿En dónde le podemos comprar? Pues en cualquier librería, en Casa del Libro, en Amazon, o sea, donde quiera que usted busque, lo encontrará. Me pregunta muchas cosas, si sale Marilyn Monroe en tu libro, No, si hablas de Sharon Tate y la familia. Sí. ¿Ah, sí? sí. La Esos- familia Manson se refiere. Esos la liaron muy gorda, ¿no? Sí, por Bien. supuesto. Eso sale. Además, a Sharon Tate la relacionó de manera espectral con otra actriz que existió 3 décadas antes, como fue Jean Harlow, la primera rubia de Hollywood, y que no coincidieron en el tiempo, pero sí en cierto espacio, y las unió una aparición fantasmal. ¿Estás contenta? Mucho. Sí, Sí, la ¿te verdad es gusta que tu sí. libro? Me gusta y me gusta contar este tipo de historias. Y como me gustan estos temas, pues también me encanta contarlos, sí, la verdad. Y la gente a la que también le atraen este tipo de cosas, pues me está diciendo que se lo pasa bien. Así que Pues le compraremos, le leeremos y te contaremos la experiencia, Vale. Patricia. Muy Espero bien. que tengas mucho éxito con este tu primer libro. Gracias. Maldiciones y malditos en Hollywood, que podemos comprar en librerías, Casa del Libro, Amazon, en fin, en todas partes. Ajá. Tiene buena distribución, la verdad. ¿Sí? Sí. Pues habrá que hacerse de él, ¿sabéis? De Editorial Luciérnaga, lo digo por si lo van
a pedir, pues así más fácil. Ajá, ha llegado también Julio Astarloa. Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Sabéis que se lee más desde la pandemia? ¿Sabéis que España había entrado, digamos, en barrena en lo que a lectura Fernández se refiere y fue la pandemia? Y supongo que el confinamiento, Sí. lo que dicen, le ha dado un giro de 180 grados en España a la costumbre de leer. Esta mañana te decía que estaba convencido que se leía muchísimo menos. Sobre todo he visto datos que en el siglo XX había decaído la lectura en España y también en el resto del mundo, pero sí es verdad que a partir de 2020 ha aumentado y me había sorprendido, pero sí es verdad que la explicación es muy lógica. El tema de la pandemia, mucho tiempo libre de muchísima gente y ha vuelto a retomar buenas costumbres como la lectura. Pero hay algo que no me cuadra en estos datos que me has proporcionado, que hablan de un repunte positivo en el número de lectores, y es lo de los menores. Según este estudio, los menores entre 10 y 14 años y entre 15 y 18 han registrado los mayores porcentajes en crecimiento de lectores. Y esto choca frontalmente con lo que están diciendo los profesores, y es que los niños leen cada vez Pero menos. sí es verdad que sigue siendo obligatorio todavía en los colegios e institutos la lectura. Ciertos libros son obligados, por lo cual en ese aspecto me imagino que sigan leyendo. Y yo no sé si los padres están un poco cebados en ese aspecto y quieren que sus hijos lean. Pero tienes que tener cuidado con ese tema de los porcentajes, porque el 100% de uno son dos. Entonces, si lo que te dice en la noticia es que han subido los porcentajes, eso no quiere decir que lean mucho, sino que el porcentaje que lee ha subido mucho. Es decir, si había 10 niños entre 10 y 14 años que leían y ahora leen 30, ha subido un 200%. El porcentaje es mucha subida. Pero sí que es verdad que los chavales de esa edad, o por lo menos la sensación que da, es que no leen en Es demasía. decir, que Esa creéis que este sensación estudio es- le ha hecho tezanos, vosotros que sois Bueno, padres de niños. es que sabes que las cifras se pueden manejar y se pueden A vosotros no os cuadra como a mí que se lea más que hace unos años. sobre todo los jóvenes. Sobre todo los jóvenes. Sí es cierto que toda la edad estudiantil hasta los 16, 17, 18 hay que leer un libro al trimestre, 2 libros al trimestre, o sea, que leen por narices. También es cierto, Walter, que el papel lo soporta todo. Todo el papel, lo que dice Rafa, o sea, pasan de 10 a 15 y ha crecido un 50%. Bueno, pero no dejará de haber crecido. Sí, por supuesto. Claro. Eso es. Pero bueno, sí que es cierto. Y que también creció Netflix durante el confinamiento, creció todas las plataformas. Al final, o sea, durante el confinamiento ha crecido cualquier cosa que se podría hacer solo. Entonces, bueno, pues leer, claro, leer es una de las cosas que se pueden hacer solo y es normal que haya subido. Sí que es verdad que el estudio indica que esos porcentajes no han bajado después de que haya desaparecido la pandemia como tal, y eso es bueno. Lo que pasa es que también hay una cifra que es muy curiosa, porque el estudio dice que el 35% de las personas no leen nunca. El 35%. Y el 52% leen al menos un libro a la semana. Es decir, o la gente o no lee o lee mucho. Eso sí que es verdad que está como muy polarizado. La gente que lee es muy constante y la gente que no lee directamente no lee nada. Y luego habla del 64,8% de españoles leen libros en su tiempo libre. O sea, ¿leen 24 millones de personas en España? Me parecen muchos. Bueno, pues así. Yo los niños creo que hay que meter también una variable, que es que hay libros que son ya no tanto de lectura, pero esos libros que se abren y tienen como recortables dentro, cosas que se montan. O sea, esos libros, no sé si sabes a lo que me refiero, Teo va al ¿no? parque. Que realmente son increíbles. Y yo no sé si eso se cuenta como lectura. Y eso, los tebeos, que y a lo eso mejor a los niños eso sí les gusta. La Porque novela los que gráfica, tengo yo cerca, sí. míos, sobre todo niñas, más que niños, niñas, esos libros que son una pasada, que abres y te monta ahí como un bosque en 3D. Hombre, sí y que esas son cosas. libros. O Y sea, claro, eso libros se para contará niños como pequeños. como lectura, sí. lógicamente. Sí, se cuenta como lectura porque no dejan de ser libros. Sí, son libros, claro. Entonces sí que es verdad que hay... Muy atractivo. Hay la novela gráfica o los libros de novela gráfica han subido muchísimo. Los cómics han subido un montón. Solo basta con irte a cualquier librería y ver que la sección de cómics ha crecido de una manera exponencial. Aquí en Santander hay 2 o 3 librerías especializadas solamente en cómics y novela gráfica, y es una auténtica pasada y es una buena forma de que los chavales comiencen con la lectura, porque yo no sé si a vosotros os pasaba, a mí por lo menos sí, los libros que recomiendan los profesores, que yo no sé si es algo que venga en el currículum que tienen que estudiar, son soporíferos y es la mayor antiforma de que un niño lea.
obligándoles a leer ese tipo de libros. Yo no sé, últimamente, por ejemplo, mi hija, que está en edad escolar, lee cada cosa que la mandan leer, que digo, es que no me extraña que después de esto no lees absolutamente nada, y yo creo que es un tema que había que los profesores o el sistema educativo, yo no creo que sean los profesores, deberían de mirar, porque si tú a un niño le vas a obligar a leer algo, tienes que obligarle a leer algo que le guste, no que sea una opción que le cause rechazo, ¿no? Para que luego después él no pueda coger un libro por su cuenta, porque dicen, si es que esto que me han mandado leer, no hay Dios que lo trague, ¿cómo voy a coger yo un libro, no? Mira, lo que ha crecido brutalmente son los audiolibros. Dicen que se va a multiplicar por 5 en una sola década. Y que en España ha aumentado un 25% la venta de audiolibros en el último año. Sí, yo lo uso mucho. ¿Tú le usas? Sí, sí. Olga, la mujer de Talant, también. Yendo a trabajar, le utiliza por ejemplo, mucho. es muy cómodo. En el coche en el coche se están utilizando mucho, en el gimnasio. Pero es que ha mejorado, el tema de los audiolibros ha mejorado muchísimo. Yo me acuerdo hace años que escuchar un audiolibro era peor pesadilla que leerte unos libros que estos que os comento, porque las voces eran muy mecánicas, muy metálicas, y ahora mismo los audiolibros están leídos por personas que leen muy bien, que hablan muy bien y son muy cómodos y muy fáciles No he de... probado nunca. Pues muchos son voces de cine. Pero esto es la radionovela de cuando yo era niño, que daban en las radios, es mayormente lo mismo. Poco más o menos, sí. La saga de los porretas. Por ejemplo, sí, algo parecido. De un libro, sí, también hay libros no solo de novelas. Yo escucho muchos libros, por ejemplo, de mi trabajo. Son libros técnicos, pero en vez de leerlos, pues mientras que voy andando a trabajar, pues los estoy escuchando. Y aprovecho el tiempo. Está muy bien. A mí me parece muy comodísimo. Sí, hace poco salió un anuncio que una de las plataformas de audiolibros más conocidas había contratado a varios actores, entre ellos, por ejemplo, José Coronado, que tiene muy buena voz y que lee los libros, y la verdad que es un gustazo escucharle leyéndote un libro, pues eso, en el coche o lo que sea, y eso está muy bien. ¿Tú le pegas, Patricia, que eres buena leedora al audiolibro? Yo la verdad es que le pego más a leer con mis propios ojos, pero sí, alguno de vez en cuando también, porque es lo que dice Rafa, hay grandes actores que tienen unas voces increíbles y te hacen unas dramatizaciones súper chulas, y entonces te metes, o sea, es como meterte en una peli, está muy bien. No solamente están leyendo, sino que están leyendo con interpretando. Con la entonación correcta, o sea, no es solamente una lectura completamente plana, sino que ellos, pues eso, no leen como el cura en misa, leen más. Se meten un poco en la interpretación de lo que están leyendo, ¿no? Y está muy, muy bien. Muchos son actores de doblaje. A mí me cuesta leer de unos años para esta parte muchísimo, libros, digo, ¿eh? Pues mira, aquí tienes una buena alternativa. Me cuesta leer, no sé, me cuesta mantener la concentración. ¿No será, Walter, que buscamos la inmediatez de la red social? No lo sé. Quizás es que no adquirí de joven la costumbre necesaria. Leí mis libros en aquella época, como sabéis, pues en el colegio te hacían leer más, y yo leí mis libros. Después leí mucho. Yo novela prácticamente no he leído. Prácticamente todo lo que he leído, el 99% eran ensayos, que sé que para mucha gente son un coñazo morrocotudo. Bueno, depende de la temática. Correcto, si es la que a ti te pero gusta. Eran temáticas, ETA, el IRA, temáticas que siempre me han atraído muchísimo, conflictos principalmente internacionales, y de hace un tiempo a esta parte me cuesta una barbaridad. Pues los audiolibros. Empiezo el libro y se me queda por el camino. Y tengo el problema, sé que no soy el único, tengo un problema de pérdida de concentración. Es decir, empiezo a leer y a mitad de página no te acuerdas de lo que... No, mi cabeza está en otro lado. Se me va la cabeza a otros lados. Y eso es lo que impide que esté leyendo con la rutina que me gustaría. Pero eso leer. No solo pasa con la lectura, Walter. Muchas veces estás viendo una película y como tengas temas de trabajo en la cabeza, se te va la cabeza y no te acuerdas por dónde iba la película. Bueno, también me pasa. Sí, pero también es verdad que no pasa nada. No, es decir, no es obligatorio. El que una persona no lea o tal, no hay que estigmatizar a nadie o que parece ser por la calle, ¿no? Que dices, no, este 35% de personas que nunca leen, hay que ponerles una cruz. Bueno, pues no pasa nada. Hay gente hay gente que no le gusta leer y punto. O sea, yo creo que no deja de ser un hobby como otro cualquiera, un hobby que está muy bien, que es muy cultural, todo lo que tú quieras. Pero oye, chicos, si no te gusta leer, pues no te gusta leer y ya está, que no pasa tampoco nada. Que te lo vas a pasar muy bien si te gusta leer, sí, pero te tiene que gustar.
O sea, no tienes por qué forzarte. Quizás el audiolibro puede ser una vía de entrada muy fácil para la gente que no le gusta leer. Pero si Walter dice que pierde la concentración leyendo en papel, con el audiolibro la pierdes más fácil. También la puedes perder, Yo creo pero que bueno, no. igual hay gente que no, ¿eh? Eso yo creo que va en cada porque uno. No me veo yo con gracias el audiolibro. a la dramatización, a los efectos de sonido, la música, yo creo que te pueden enganchar. Te pueden enganchar. Ponemos deberes para que escuches uno para la semana que viene y nos digas cómo ha sido la experiencia. No me veo yo con el audiolibro, creo que no está hecho para mí. No sé, la telenovela radiofónica, que es lo que veo en ello, creo que no está hecho para mí. Me da rabia, a mí me jode el haber perdido esa rutina que tuve cuando era más joven, pero no mantengo la concentración. Me cuesta una absoluta barbaridad. Bueno, te quedan las películas clásicas. Siempre me queda el cine clásico y siempre me quedarán las ventanas de iVentanas, ventanas inteligentes, ventanas del siglo XXI. En iVentanas ofrecemos soluciones en carpintería exterior PVC y aluminio. Nuestra experiencia y apuesta por la tecnología garantizan la calidad en todos nuestros productos. Pídenos un presupuesto sin compromiso en el 942-565-100. iVentanas, Barrio El Crucero número 5 en Revilla de Camargo y en iventanas.com. iVentanas, ventanas inteligentes. ¿Sabéis qué pasa también? Que después han llegado los sustitutivos. Yo no he leído novela prácticamente nunca en mi vida, unas pocas, pero no es, repito, lo que más he leído, siempre ensayos. Y llegaron los documentales. Y claro, a mí me parece que o disfruto más en un documental bueno de una temática que leyendo un libro. Porque el documental me suma la información, me suma las imágenes, sobre todo si es de algo del último siglo donde se hayan podido rescatar algunas imágenes. Y yo, por ejemplo, en un documental bueno no pierdo la concentración ni un segundo. Y disfruto más viendo un documental de un asunto que me guste que con un ensayo, un libro, un ensayo de ese asunto que me guste. En cierta medida los documentales me han servido de sustitutivo del libro. Sí, pero es que es lo mismo pasa, por ejemplo, con los libros, las novelas y las películas, ¿no? Esto que te dice muchísima gente, ¿no? Un purista que te dice, es que está mucho mejor el libro. Joder, pues chico, pues igual no. Igual a mí me gusta mucho más la película, claro, porque se cuenta de otra manera o lo que sea, aunque no sea... O porque lo visual me llena más. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, pues lo que digo, yo creo que no pasa nada porque no te guste. Está bien, como todo, intentarlo. Simplemente intentar coger una novela pequeñita, empezar y leer, porque creo que es un disfrute, pero bueno, oye. De todas las maneras, para audiolibro están los podcasts de La Hora de Walter. Dejaros de bobadas. No en el gimnasio, andando, en la cama. Para eso tenéis los podcasts de La Hora de Walter. En la aplicación, si os la descargáis, los tenéis todos. Sí, la aplicación de Cadena Mis. Y en el coche, en ese peluco, no, loro, en el loro. En ese loro guapo de Sport Auto que tenemos todos en el coche. Ahí se escuchan los podcasts de La Hora de Walter mejor que en ningún lado. Porque tenedlo claro, en imagen y sonido, nadie ha superado a Sport Auto en Cantabria. Nadie. Fueron los número uno, los innovadores. Hace medio siglo, cuando apareció Sport Auto, marcaron un antes y un después en el sonido de los vehículos. Han pasado casi 50 años y aquel que quiere tener un sonido especial en su coche, ahora ya se han sumado la imagen también a los vehículos con las pantallas, siempre acaba en Sport Auto, en la calle Floranes en Santander o en Sport Auto Center, en Ojaiz.